investigación para esta ponencia, yo pensaba que mi gobierno en México no quería lo que yo quería, que era esta regulación o legalización, y me he enterado de que si quiere. Entonces, pues, es parte de lo que quiero compartir esta mañana con ustedes. Pues comenzando con que los países de Latinoamérica son los que están proponiendo esta regulación de las sustancias, sobre todo los latinoamericanos, porque según la misma OEA, la Organización de los Estados Americanos, que se reunió en 2012 en Colombia, varios estados estamos sufriendo de ingobernabilidad porque ya no estamos pudiendo ser capaces de sostener la paz en nuestros territorios. Entonces, pues, el Estado de Derecho se está viendo amenazado por la guerra contra el narcotráfico. Y entonces, pues, al discutir esto, ellos mandaron a hacer un informe que les costó más de $2 millones sobre realmente cómo está la situación en todo el hemisferio. Este informe lo presentó el secretario general, que es José Miguel Insulza, un abogado chileno, en Washington, un año después. Y estuvo dividido en dos partes. Primero teníamos el análisis, la evaluación de la magnitud, sobre todo de las ganancias involucradas con el narcotráfico que están comprometiendo a mucha gente. Y la segunda parte de los escenarios es un ejercicio que hacemos los politólogos para ver qué decisiones se pueden tomar en los momentos cruciales que a largo plazo van a crear el futuro que realmente queremos. Entonces, les voy a comentar un poquito acerca de las dos. El primer análisis simplemente dice esto, en conclusión, que el narcotráfico aún está amenazando la integridad de nuestros estados y es momento de hacer algo si no queremos pues, correr un riesgo aún mayor. En los escenarios se propone 4. Estos escenarios, como les comento, nada más son ficticios para que a partir de ellos podamos tomar decisiones. Entonces, esos escenarios están planteados de ahora hacia el 2025. ¿Qué pasaría en el 2025 si se siguieran 4 políticas diferentes, que son las que están englobadas en estos escenarios, que se llaman Juntos, Caminemos, Resiliencia y el Futuro? En el primero, en el de Juntos, se parte de la premisa de que sí está siendo eficaz la prohibición para resolver el problema de base que se quiere resolver, que es la salud de los consumidores y la evitación de que otras personas se vuelvan consumidores. Entonces, bajo esta premisa, lo que hay que hacer es fortalecer a las instituciones para que no se corrompan y sean más eficaces, lo cual requiere, pues, más dinero, pagarles mejor a las personas involucradas en la interdicción y en todos los procesos de ley y de su aplicación. Y si va bien esta estrategia, en el 2025 pues ya no tendríamos tantos problemas como los tenemos ahora. Y si va mal, pues estaremos igual o peor que en estos momentos. El segundo escenario de Caminos parte de la creencia de que no está siendo efectiva la política que tenemos actualmente y hay que cambiarla, pero no va a haber un consenso en todos los países para que todos adopten la misma, sino que van a empezar a hacerse experimentaciones regionales o en países distintos sobre lo que a cada uno le parezca más conveniente, como lo estamos viendo ahora en Estados Unidos y en Uruguay con relación a la cannabis. Entonces, en este escenario, pues probablemente veamos que paulatinamente todo el dinero que se usa ahora para la guerra contra las drogas se va a ir invirtiendo en políticas regulatorias y si sale bien, pues estaremos mejor en el 2025 de lo que estamos ahora.
Si sale mal, pues lo que podría haber serían conflictos diplomáticos, porque esto que estamos haciendo ahora, lo que están haciendo estos estados, contraviene pues las directrices que todos hemos firmado para estar en la ONU, que es estas famosas listas de sustancias prohibidas. Entonces la marihuana, el cannabis sigue estando en la lista 1 y entonces las personas, los pueblos que están legalizándola, pues están incumpliendo de alguna manera esta normativa internacional. Este es el futuro más utópico, más bonito. Resiliencia es un término en psicología utilizado para decir que uno supera un trauma, aprende de ese trauma. Entonces, aquí se parte de la idea de que en realidad el problema es la desigualdad económica y social y la falta de oportunidades laborales. Entonces, lo que se pide es que se resuelvan esos temas en particular y no tanto que uno se enfoque en la guerra contra las drogas. Entonces, requiere obviamente más dinero que cualquier otro escenario, porque hay que invertir en infraestructura, en educación, en todo lo que hace que un pueblo pues, sea igualitario y tenga oportunidades para todos sus jóvenes. Entonces, en el 2025 aún no se van a ver los resultados claros de esta política de inversión a largo plazo, pero sí se vería una reducción de todo el presupuesto que se utiliza ahorita para luchar contra la guerra. El último escenario, el de ruptura, pues es como un poco el más catastrófico de todos y augura que en el 2025 tendremos algunos narcoestados, probablemente en México y en Colombia, quizá en Perú. No dice países específicos, pero sabemos que justamente los nuestros son los que están más infectados o afectados por este problema. Y entonces, en este escenario, digamos que cada quien decide que tiene que invertir su dinero en otras cosas más prioritarias para su país, y lo hace y se, de alguna forma, descuida el asunto de luchar contra los narcotraficantes, y no se sabe exactamente qué es lo que pueda pasar. Podría ser que la guerra disminuya, pero también en esa suposición podría ser que los narcotraficantes tengan mayor influencia en los gobiernos y por eso se teme esta aparición de los narcoestados. Entonces, después de que leí yo estos 4 escenarios, me puse a leer a quién consultaron para hacer los escenarios y la mayoría eran pues, personas de la política y de expresidentes y gente que tiene que ver ahora con las organizaciones de ayuda a los adictos y muchas otras personas que no tienen nada que ver directamente con el consumo. Entonces me di cuenta de que si estamos teniendo con la gobernabilidad debido a que ciertas personas estamos consumiendo, porque me incluyo también como consumidora, sustancias prohibidas, entonces pues tenemos un problema generado por nuestro consumo y no fuimos consultados, ¿no? De por qué seguimos haciéndolo a pesar de la prohibición. Tampoco fueron consultados los vendedores, quienes nos consiguen nuestras sustancias, tampoco fueron consultados. Y bueno, uno podría pensar que eso es peligroso, pero pues también ya hay muchos narcotraficantes en la cárcel y se les podría consultar a ellos desde la seguridad de las prisiones, pues cuál es su perspectiva o qué proponen ellos para terminar con la guerra. Entonces, también hay otras 2 fracciones que a mí me parecen muy interesantes, que no fueron consultadas, pero que tienen cosas muy importantes que decir, que son los investigadores que ahora están utilizando algunas de estas sustancias prohibidas con permisos especiales para aplicarlas en terapia, sobre todo en el estrés postraumático. Muchos de
de ellos están englobados en el MAPS, que es una asociación multidisciplinaria para el estudio de los psicodélicos, y también hay otros investigadores en otros lugares que están consiguiendo todos estos permisos, y al utilizarla de esta forma terapéutica están impidiendo que la gente se vuelva adicta a estas sustancias. También hay muchos chamanes que en otras culturas pues cumplen un poco las funciones que cumplimos los psicólogos en la nuestra, y muchas más, a veces también engloban un sacerdote, un consejero, y ellos, algunos, también utilizan plantas y también lo hacen de una manera que impide el mal uso o el consumo problemático, como se llama ahora. Entonces, estas personas tienen algo interesante que decir y quiero poner también, y no fueron consultadas para la elaboración de los escenarios. Entonces, pues con base en esto, a mí me gustaría proponer un quinto escenario posible que se llame inclusión. Y en este escenario, pues obviamente lo primero sería consultarnos a nosotros, a los consumidores, a nuestros vendedores, a nuestros proveedores, y a estas dos pues, sectores que he mencionado también, de los investigadores y de los chamanes, de los usuarios activos de estas plantas. Y también otra cosa que menciona mucho el informe de la OEA es que aunque nuestros gobernantes, la mayoría, sí estarían dispuestos a hablar de temas de regulación y legalización, en realidad la opinión pública es la que mayoritariamente no está de acuerdo con este tema y prefiere, pues, por temas de no perder votos, no hablar tanto sobre este asunto. Entonces, una de las cosas principales que habría que hacer en este escenario de inclusión, aparte de las consultas, sería precisamente informar a la opinión pública de cosas que muchos de los que asistimos a estas conferencias sabemos, pero que la mayoría de las personas no. Por ejemplo, que hay drogas distintas que producen efectos diferentes, que no todas son iguales, y que hay aproximadamente un 90% de usuarios, según las cifras oficiales de la ONU, que nunca llegan a caer en el consumo problemático, y solamente el 10% en estas estadísticas lo hacen. Entonces, hay mucha gente que convive con otras personas que son usuarios y que no lo saben porque no parecen, ¿no? Porque son responsables, porque cumplen, pagan impuestos, trabajan, no tienen problemas con su uso y están de alguna forma, como antiguamente otras minorías se decía, en el closet, ¿no? Entonces hay pues movimientos para luchar por los derechos de estas minorías a lo largo de la historia que tenemos como antecedente, comenzando con las personas de color, pues nosotras mismas las mujeres en la antigüedad no teníamos ni derecho al voto, con los derechos de los homosexuales. Todas estas minorías se han organizado, han luchado por ellos y los han conseguido, y en estos momentos pues es tiempo de que los que somos consumidores también de alguna forma salgamos del closet y pidamos nuestros derechos públicamente, nos organicemos para conseguirlos y seamos justamente parte de la solución. Para mí la solución es la inclusión de nosotros dentro de la sociedad, porque, bueno, el día de ayer hicimos otra ponencia del grupo de Manson, en donde estamos concluyendo justamente que el problema viene de la exclusión de los usuarios de la vida social. Entonces, si nos vuelven a incluir como minoría y se respetan nuestros derechos, pues este escenario triunfará. En realidad, como no hay nada concreto en estos futuros, sino son especulaciones, pues lo que queremos es que todos caminen de alguna forma paralela, excepto en la ruptura, porque creo que nadie quiere ir acostados, pero sí que vayamos trabajando con los problemas de fondo,
que nuestras instituciones sean más fuertes y menos corruptas, y que pues cada uno pueda tener la libertad de explorar los caminos que le parezcan más convenientes. En el 2016, el próximo año, en la ONU, va a haber una asamblea extraordinaria para tratar el tema de las drogas, que estaba planeada para el 19, pero la adelantaron 3 años por insistencia justamente de México y Colombia y Brasil. Entonces, hay muchas cosas que hacer por ahí. Hay una organización, una red de usuarios internacional que ya está pidiendo que no se tomen decisiones sin nosotros, sin los usuarios. Y por último, pues, como tengo poquito tiempo, ya no les cuento más que a grandes rasgos que en la ONU no hay consenso ni a favor ni en contra todavía. Hay fracciones distintas, pero los latinoamericanos sí están unidos en la legalización, en el deseo de legalizar. Y ahora este anuncio es de aquí de México, del Partido Socialdemócrata, y ya está pidiendo aquí legalicemos las drogas, una de las candidatas. Y Peña Nieto, nuestro presidente, que fue entrevistado en España respecto a cómo ve él que Estados Unidos ya esté legalizando la cannabis y nosotros no, y él dijo que sí, que eso es muy incongruente, que le parece muy mal y que debería ser una política hemisférica. Él en lo personal pues difiere del uso, pero que ve que es la solución que permite pues un mejor futuro, ¿no? Entonces, también lo dijo ya en la ONU nuestro representante, Jorge Montaño, de que estamos en favor de legalizar también en México la cannabis. Entonces, pues para quienes pensamos que esto es una buena noticia, también hay otras sugerencias, que es con lo que yo termino esta intervención, que hacen pues algunas asociaciones civiles, que es la que ya les comenté, de que nosotros luchemos por nuestros derechos, de que compartamos nuestra información con la opinión pública, que busquemos la forma de contactarnos con nuestros representantes, nuestros diputados, senadores, asambleístas, y decirles que queremos que luchen por nuestros derechos e influir en las políticas sobre drogas de cada uno de nuestros países. Entonces, pues con esto yo me despido y nada más les invito a que se unan a la red de psicoactivismo de Madison, que justamente estamos queriendo aglutinar a muchas personas y asociaciones que tenemos la misma idea para hacer una red que realmente se convierta en una plataforma política, porque solo las plataformas políticas cambian las políticas públicas. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, vamos a pasar a una serie de preguntas y respuestas. Y para Karina, me gustaría, ya que tocaste el punto de la ONGAS 2016, que el próximo año, pues 2016, me gustaría que nos dieras tu visión, tu perspectiva sobre, pues, por la importancia del evento. ¿Qué crees? ¿Qué rumbo tomará la ONGAS 2016 en base a lo que sucedió en la comisión de estupefacientes reciente, lo que se debatieron, las resoluciones a las que se llegaron? Me gustaría que nos dieras un poquito, ¿no?, una visión amplia de lo que tú crees que vaya a suceder. Y bueno, si ya las primeras, me gustaría que ustedes nos regalaran unas preguntas. ¿Qué piensa la maestra Karina Malpica sobre la legislación que hizo José Mujica en la cuestión de la legalización de las drogas en su país y cómo fue ese proceso? Otra, sí, primero y después a Karina. Mencionaba sobre con la conferencia de la ONGAS en 2016, dice que los que la promovieron, bueno, para que se adelantara fue México, Brasil y Colombia. ¿Es posible que estos 3 países en su política exterior lleven ya como tal propuestas de legalización? ¿Es posible? Otra pregunta, sí, arriba. Sí, para Karina. Actualmente, ¿qué tan viable es ya la legalización de la marihuana? No sé, ¿alguien más? ¿Sí? También para Karina, en esto de los escenarios, ¿qué se ha dicho de la cultura? Bueno, está un poco tenebrosa la pregunta, pero ¿por qué se tiene tantos
juicios sobre el narcoestado. Y ahí va porque se ve como algo malo, y de hecho yo no tengo algo malo sobre que sea un sistema basado en la violencia, no creo que funcione, pero de facto hay muchos pueblos que la violencia no son estados, pero que son gobernados por narcotraficantes y cuyos habitantes están conscientes de ellos y apoyan la noción, apoyan que su gobierno sea de narcotraficantes. Y estos narcotraficantes brindan los servicios que no brinda el Estado. En muchos pueblos no es una, digo, no sé qué tantos, pero conozco muchos casos en Oaxaca, y sé que en Michoacán no debe estar muy lejos, sé que Herrera no debe estar muy lejos. Y hay pueblos productores pues, que basan su organización social en ellos, su organización política en ellos, y que funcionan. Entonces, no sé qué tanto se ha dicho al respecto, y no sé. Se podrían encontrar maneras de que esta cultura no fuese una cultura violenta, por ejemplo, o que se constituyeran narcoestados de aquí al 2025, no de manera violenta. Se podría dar ese escenario. No sé, ¿hay alguien más? Si no, pues pasamos a las respuestas entonces. Bueno, voy a decir otra cosa polémica, aparte de las que ya he dicho. Yo pienso que en este caso específico de Ayotzinapa, sí estamos ante un problema de gobernabilidad derivado indirectamente por el narcotráfico o directamente, según la versión que consulte. Entonces, respondiendo a esta pregunta de por qué es tan temible un escenario de narcoestados, pues por Ayotzinapa yo diría, o sea, porque si el Estado está regido por una persona y su equipo que no están directamente involucrados con el narcotráfico como se presume, pero estamos pues teniendo algunos problemas al respecto que no nos permiten gobernar, pues ahí está el temor de las cosas. Si todo el país lo fuera, pues a lo mejor sí habría una unificación, pero si la cabeza no lo es y otros sí lo son, pues hay una discordancia ahí. Más grave que incluso cuando no son del mismo partido quienes gobiernan en el nacional y en los estados, ¿no? Ahí a veces hay rupturas, pero son pues, cosas que se pueden solucionar. En cambio aquí son como dos tipos de gobiernos diferentes y pues al menos en la teoría política eso siempre genera caos. Entonces o es todo una sola cosa o todo la otra sola cosa, pero no las dos al mismo tiempo porque hay problemas de gobernabilidad. Entonces, eso, punto número uno. Y punto número dos, pues están los razonamientos éticos de que el fin no justifica los medios. Entonces, en ese sentido, es mejor pues legalizar y que la gente que quiere venderlo pueda hacerlo, pero pagando impuestos, ¿no? Entonces, se beneficia así pues también el Estado de la recaudación de los impuestos y no solo los vendedores y los consumidores que pueden adquirir de forma más segura lo que pretenden. Entonces, los escenarios para la UNGAS del 2016, según el secretario mismo de la OEA, es que ni siquiera la marihuana se va a aprobar su legalización, porque hay estados como Pakistán, Rusia, China también, estados poderosos, Irán, que no quieren, están totalmente opuestos y siguen con la política de tolerancia cero. Entonces, o sea, va a estar difícil ahí lograr un consenso. No se prevé para el 2016, pero lo que sí se prevé es que justamente nuestros países ya lleguen con propuestas concretas de estos escenarios más probables, como el que le llaman ellos el segundo que comenté, de juntos, caminos, en donde cada estado empiece a ensayar lo que mejor le parezca conveniente, como el caso de Uruguay que también me preguntaba. Yo en lo personal lo veo muy bien. He conocido uruguayos en Perú y en Chile que me han contado que adoran a su expresidente
y que les gustaría que fuera el presidente de toda América para que todo ocurriera igual en el resto de nuestro continente. Y me hablan maravillas de él, de su sencillez, de que anda en su bolso y que es muy accesible, que tú puedes ir a hablar directamente con él. Y, claro, a mí me encantaría tener un presidente así. Yo creo que a todo el mundo, ¿no? Entonces, que fume mota. Y no fuma él, pero, o sea, eso está perfecto también, ¿no? O sea, yo no quiero que todo el mundo consuma porque yo consumo. Yo nada más quiero que me deje consumir y ser parte de la sociedad, ¿no? Pero si cada quien, si lo quiere hacer, qué bueno, si no lo quiere hacer, pues qué bueno, y está perfecto. Me falta una... ¿Que cómo veo la legalización de la marihuana? Bueno, dentro de los escenarios que me gustaría ver, pues sería justamente que se acepten, ya se han entregado algunas propuestas a la asamblea de aquí del DF, concretas de cómo hacer estos cambios, y en la presentación que tuvimos ayer de la revista Cáñamo, ahí se anunció también que va a haber todo un artículo específico también con propuestas. Entonces estamos viendo un surgimiento de varias propuestas. Estamos organizando otra también, los organizadores de la marcha canábica, que va a ser ahora en mayo. Entonces, yo lo veo bastante probable, y sobre todo después de lo que leí que dijo Peña Nieto, que aquí reproducí. Entonces, pues, la cosa es más bien cómo. Yo creo que no es ya tanto preguntarse si se va a dar o no, porque solo es cuestión de tiempo, sino cómo podemos hacer para que se dé en los términos que más nos convengan a todos. Entonces, creo que con eso es la última. Pues agradecemos mucho a las presentadoras y les pedí un aplauso, por favor. Y bueno, de esta manera damos por concluida esta mesa, la número 3. Bueno, parece que falta una pregunta, me gustaría tomarla. Es que me tardé un poco ahí. Un poco, pero bueno. Digamos, cuestiones para la profesora Karina. Entiendo que estos informes de la OEA primero plantean el problema de las drogas como una amenaza a los estados, y a partir de ahí proponen estos escenarios. Y esto me deja pensando que en este debate político el problema de las drogas se plantea nada más como un causante de ingobernabilidad, un problema administrativo. Y a mí me preocupa que no se discuta como un problema de derechos, como un problema de autonomía, como la prohibición como una violación de la autonomía del derecho al consumo. Y quiero saber si este debate que va hacia, parece que va hacia la despenalización, ya prácticamente es un hecho que va hacia allá, se está preguntando sobre el derecho al consumo, sobre la autonomía del individuo, porque si no, parece que estamos más o menos en lo mismo. No se están preocupando los gobiernos por las personas, sino cómo administrar el poder. Pues justamente hay un apartado de violación de derechos humanos en el análisis, y yo me hice la mismísima pregunta que tú, porque sí hablan del tema, pero lo hablan en relación a otros asuntos. Por ejemplo, dicen que es muy preocupante el hacinamiento en las cárceles, porque entre el 60 y el 80% de las personas que en estos momentos están en nuestras cárceles están por delitos contra la salud, que es temas de posesión, portación de sustancias prohibidas. Entonces, ese hacinamiento ellos lo ven como pues una violación a los derechos humanos. Y, por ejemplo, también temas de erradicación que utiliza violencia y que contamina, porque también de eso me enteré, yo no sabía, que cuando incautan laboratorios y cosas del narcotráfico que son contaminantes, no saben bien cómo deshacerse de ello y contaminan mucho. Entonces todo esto lo ven en ese capítulo de violación de derechos humanos, pero el nuestro como consumidores brilla por su ausencia en el informe. O sea, de hecho me extrañó porque primero ya cuando leí todo el informe y todo lo que había pasado, pues el secretario general estaba empezando como a ser mi nuevo ídolo del momento, ¿no? Pero luego vi cómo se refiere a nosotros los consumidores como enfermos y que no hace ninguna diferenciación entre el problemático y el no problemático, y a todos los etiqueta de enfermos.
Y ahí sí, pues, me sentí un poco incomprendida, ¿no? O sea, como que sí, durante mucho tiempo he estado en el closet por eso. O sea, es muy reciente que yo ahora digo estas cosas públicamente, porque sé que esa es la percepción general y prefiero mejor no decir nada para no ser mal vista. Pero ya me cansé, ¿no? Y además, sobre todo me concienticé muchísimo con relación al mal, digamos, en el que yo estoy participando, ¿no? Porque, bueno, yo soy consumidora de cannabis. Entonces, pensaba que el narcotráfico era cocaína y que no tenía nada que ver conmigo, porque pues, yo solo fumo mota, ¿no? Entonces, vi una película que les recomiendo que la vean, de sale Salma Hayek, y es sobre dos que en California tienen una marihuana legal muy buena, que han subido muchísimo la cantidad de THC, y entonces una narcotraficante que, o sea, más o menos como la reina del sur, que es la Salma Hayek, les secuestra a la novia y les dice que tienen que venderle una parte de su producción para el narco porque es muy buena su calidad, ¿no? Y entonces ahí, en la película me empezó a caer el 20 de que, claro, o sea, ¿quién me ha surtido todos estos años, no? O sea, no he sido autocultivadora más que en un breve periodo que viví en Tepoztlán, pero el resto no me he preocupado de ver cuál es la fuente de lo que yo estoy fumando. Entonces, a partir de ese momento y por otras cosas que me ocurrieron, yo tomé la decisión personal de que si no conozco al que lo cultivó, ya no voy a volver a fumar cosas desconocidas, o si no puedo cultivarlo yo, que es lo que a mí me gustaría y es lo que yo pediría, de hecho, como consumidora, ¿no? Mi derecho a cultivar lo que fumo, para que no haya intermediarios que estén arriesgando su vida por mí y que puedan caer en peligro, que puedan ir a la cárcel, ¿no? Entonces, creo que esa toma de conciencia es importante también entre nosotros los consumidores, porque yo realmente vivía en mi mundo y nunca pensaba en esas cosas, ¿no? Y creo que muchas gentes pueden estar en el mismo caso, y que si empezamos a ver poco a poco de dónde viene nuestro éxtasis, nuestro LSD o todo lo que cada quien consuma, y empezamos a buscar unas fuentes cada vez más directas, o incluso producirlo nosotros mismos si queremos seguir consumiéndolo, aunque para mí la recomendación más fácil es vete a lo natural, ve a cultivar hongos o ve a recolectarlos, ve por el peyote. También pidamos permiso de por qué nada más los huicholes en el Estado mexicano y algunos otros pueblos originarios pueden hacer uso del peyote. Yo también soy mexicana, y qué tal si vivo ahí o puedo cultivar un peyote yo misma en mi casa y no puedo consumirlo legalmente en México porque no soy indígena. Por favor, la última respuesta ahora. Bueno, quisiera hablar al respecto. En el Facebook a mí un amigo me mandó para publicar en el muro y decía: mientras tú estás consumiendo drogas, en los pueblos de Michoacán, Guerrero y otros estados están sufriendo las madres llorando por sus hijos desaparecidos por los narcotraficantes. ¿Qué piensas hacer tú, que eres consumidor, mientras otros están sufriendo la desaparición de sus hijos y la muerte de muchas personas inocentes por culpa de estos narcotraficantes? Claro. Entonces yo creo que justamente eso también viene en este escenario que propongo de inclusión, de incluir en nuestro corazón a los narcotraficantes. A lo mejor es muy atrevido esto que digo, pero en primer lugar lo que hice cuando yo tomé conciencia fue darles las gracias, porque nunca había pensado en ellos, ¿no? Y entonces mi primer acto fue gracias, perdóname, o sea, lo siento, si hay alguien por mi culpa en la cárcel, lo siento, de ahora en adelante, pues para tratar de resarcir eso, yo voy a luchar por tus derechos también, por los míos, por los tuyos, porque quizá, no sé, o sea, en un escenario utópico podría haber una amnistía y la gente que ahora está presa por delitos contra la salud, si la guerra se acaba, podrían salir. Eso está ocurriendo en varios estados de Estados Unidos, que al legalizado están sacando a la gente que se estuvo encarcelada por eso, aunque todavía no se aplicaba la ley cuando los metieron a la cárcel. Entonces, tampoco es tan utópico, y creo que pues tiene que ver con esta concientización, esta inclusión de los consumidores y de los proveedores de los consumidores en nuestro campo de pensamiento y en nuestro corazón.
Bueno, pues muchas gracias. Los invito a que se queden a la siguiente presentación, a Carlos Espolea, para algo bastante interesante. Y concluimos. Un aplauso, por favor, para